Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al canal Shenkan Forage. Agradecimientos al público en general, ya el canal está comenzando a crecer cada vez más rápido, ya llevamos más de 7000 suscriptores. Mil gracias a los suscriptores con membresía que se siguen sumando día a día. Hoy estaré haciendo un video sobre unas reflexiones bastante interesantes, o sea, de hecho importantes, ¿sí? Para todo practicante, independientemente del sendero o del culto específico en el que esté, si es aplicativo a todos, en relación a cuestiones de índole práctica, o sea, trabajos propiamente dichos. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que sería la simbología dentro del ocultismo. Y vamos a tocar un tema que es extremadamente interesante en lo que es la alta magia, dado que en baja magia no es muy utilizado, ciertamente. Y vamos a tratar de encuadrarlo dentro de lo que es el sendero derecho y especialmente en lo que es... podríamos decir que una religión que es la cristiana, y es donde más se utiliza, a grandes rasgos, dicho elemento, dicha parafernalia, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el famoso cáliz. Y ciertamente el uso del cáliz en la liturgia varía según la tradición religiosa, evidentemente, o espiritual específica de la que se esté tratando. Y acá voy a tratar de proporcionar una descripción general de cómo se utiliza el cáliz en lo que es la liturgia cristiana, que es justamente una de las tradiciones más conocidas en las que se emplea justamente esta parafernalia en específico. Ciertamente el uso del cáliz en la liturgia cristiana, que sería la Eucaristía o Santa Comunión. Y la liturgia cristiana, especialmente en las ramas católicas y protestantes, utiliza el cáliz en la celebración de la Eucaristía o la Santa Comunión. Ciertamente la Eucaristía es un sacramento central en el cristianismo que conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos. Ciertamente Jesús, para lo que es el ocultismo y aquel que estudia, evidentemente sabe que estamos hablando de Jehová. Y Jehová no es Yahvé, ¿ok? Como hacía referencia, conmemoran lo que es la última cena de Jesús con sus discípulos, donde tomó pan y vino, y los bendijo y compartió ciertamente con ellos, instaurando así el acto de la comunión. Vamos a hacer una pequeña nota al margen, y fíjense que el pan y el vino, en este caso el vino, hace referencia en realidad a la sangre de Cristo. Y volvemos nuevamente al hecho o al elemento propio de la sangre. Siempre está la sangre presente, ya sea en forma literal, o al menos simbólica, pero siempre está la sangre presente. Y no importa qué sendero, no importa qué culto, dentro de lo que son las prácticas de la espiritualidad, la sangre siempre está presente. Más o menos te voy a dar así a grandes rasgos. Evidentemente yo tengo una raíz católica, porque cuando nace uno, ya se sabe que en las 3/4 partes del planeta te zambullen ahí y te lavan el frasco, la maceta, la cabeza, lo que sea, con el agua bendita, el agua de bautismo, y sos cristiano. Lisa y llanamente impuestos, cortísima te la hacen. O sea, no hay elección, sos cristiano, chao. Bueno, después con el tiempo uno va viendo, ¿no? Que si se queda, si se va, qué es lo que hace. Pero si uno no hace nada o no es muy de índole espiritual, fuiste, ya está, hasta que te morís sos cristiano. ¿Te gusta o no? Te lo impusieron así y así te morís corta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la utilización del cáliz en la liturgia de la Eucaristía. Básicamente, antes de la liturgia, el sacerdote o el ministro religioso prepara el cáliz y prepara el patén, que es una pequeña placa o una bandeja que contiene las hostias o pan acino. Recuerden que a las hostias se le refiere o se les llama muchas veces como pan
acimo, con Z, ¿ok? El cáliz suele estar cubierto con un velo litúrgico. Muchas veces puede ser lino, otras veces puede ser seda, lo que sea. O sea, es una especie de tela sobre la bandeja, ¿ok? Y a un lado tienen el cáliz justamente con el vino. Interprétese sangre de Cristo. Luego viene lo que es la consagración. O sea, durante la misa, en un momento específico, el sacerdote realiza la consagración del pan y el vino. Se cree que a través de una oración especial, básicamente, y la invocación del Espíritu Santo, que como bien manifestamos y enseñamos en el canal, el Espíritu Santo es Ashera, que es la consorte de Yahvé y, entre comillas, madre de Jehová. Recuérdense que en lo que es la trilogía cristiana es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer a lo último, y el Padre sería Yahvé, el Hijo sería Jehová y el Espíritu Santo sería Ashera, la consorte de la mujer. Entonces volvemos de vuelta. Como bien manifesté, se cree que a través de una oración especial y la invocación del Espíritu Santo, en este caso Ashera, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Básicamente esta transformación se llama transustanciación y es un momento central básicamente en la liturgia. Luego viene lo que es, en cierto modo, lo que es la comunión, ¿sí? Después de lo que es la consagración, los fieles que están allí, evidentemente, se acercan al altar para recibir la comunión. El sacerdote o el ministro que está oficiando justamente la liturgia o la ceremonia ofrece la hostia, que sería el cuerpo de Cristo, y el cáliz, sangre de Cristo, a los fieles. Ciertamente hoy soy rebrujo, remago, y ciertamente yo en mi infancia, por así decirlo, he tenido evidentemente el bautismo cristiano y luego he hecho la comunión y hasta he hecho la confirmación. Yo hoy estoy acá brujeando, pero bueno, eso son cosas al márgenes. Y evidentemente, entre comillas, también he consumido, si se quiere, lo que es justamente la hostia y el cáliz, o el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y hago énfasis siempre en lo mismo. La sangre siempre está presente. Y lo digo esto también porque siempre hay algún cabeza de zapallo por ahí que anda dando vuelta y no les agrada, evidentemente, que se hablen de este elemento particular, pero también recuerden incluso no solo lo que es la sangre de Cristo, sino que justamente al Dios cristiano, recuerdan Caín y Abel, qué es lo que ofreció uno y qué es lo que ofreció el otro, y qué ofrenda prefirió determinado ser espiritual. Piensen en eso. Volvemos a lo que es básicamente el punto central de lo que estamos hablando, que es la comunión como tal, ¿sí? Básicamente los fieles ciertamente pueden optar por tomar solo la hostia o también el vino del cáliz, dependiendo de la tradición religiosa y las creencias personales. No hace falta que consuman lo que sería el cuerpo y también la sangre de Cristo. Puede optar por uno o por otro o por ambos, conforme en las creencias de cada quien. Y luego viene a lo que es, en cierto modo, podríamos decir recogida y lo que es la purificación. Recogida en el buen sentido de la palabra, por aquí en Latinoamérica le dan otro sentido a la palabra recogida. Y en otras latitudes, como puede ser justamente España, la palabra recogida tiene otro contexto. Vamos al contexto evidentemente más coherente, ¿sí? La recogida y la purificación básicamente yo lo he aprendido así cuando he estudiado y evidentemente y ciertamente todo practicante que pueda llamarse y dignarse como tal dentro del ocultismo tiene que conocer las distintas liturgias de otros cultos, de otros senderos, y evidentemente, les guste o no, tenemos que ciertamente al menos tocar de oído lo que es en cierto modo la religión más predominante en el planeta. O sea que tenemos que más o menos saber y ser coherentes, porque en una mesa donde se sienten muchos brujos, magos, hechiceros, lo que sea, uno debe demostrar justamente conocimiento, no por una cuestión de que quién es más que quién, sino que es una cuestión de que es hermoso cuando se sientan personas que son instruidas y comienzan a debatir, se arman debates muy, muy hermosos, ¿sí? Entonces uno no tiene que cerrarse en su propia práctica, tiene que
pulirla, tiene que perfeccionarla, modificarla si es que considera que debe ser modificada alguna parte de lo que es la liturgia de nuestro culto o nuestra fe. Pero también una vez que eso ya ha sido pulido y perfeccionado y uno lo sepa a la perfección, uno ya tiene que comenzar a abrir un poco el abanico y comenzar a asimilar ciertas nociones o aprendizajes, no para llevarlos a las prácticas, que también puede aplicarse, porque ahora estamos hablando de todo esto dentro de lo que es el cristianismo, pero puede aplicarse simbólicamente de algo similar, por ejemplo, en el sendero izquierdo. Ahora bien, continuamos. Lo que es básicamente lo que es la recogida y lo que es la purificación, básicamente habla en cierto modo que después de que los fieles justamente han comulgado, el cáliz se recoge y se purifica cuidadosamente para asegurarse de que no quede ninguna partícula del cuerpo de Cristo. Y esto básicamente se hace con gran reverencia y cuidado. El cáliz en la liturgia cristiana representa la sangre de Cristo y su sacrificio por la redención de la humanidad, técnicamente o entre comillas. Su uso básicamente es un recordatorio del acto, en cierto modo, de amor divino y la promesa de vida eterna que manifiesta esta religión a sus fieles. Además, el cáliz también, en cierto modo, simboliza la unidad de la comunidad cristiana al participar juntos en lo que es la Eucaristía como tal. Y a ver, es importante destacar que las prácticas litúrgicas evidentemente pueden variar significativamente entre básicamente las diferentes denominaciones cristianas, por lo cual el uso del cáliz puede ser ligeramente diferente en lo que es la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y las denominaciones protestantes y otras ramas incluso del cristianismo, ¿ok? O sea, pueden haber ciertamente algún tipo de variante. ¿Ok? Así que bien, esto es aplicativo obviamente a lo que es la religión más predominante en este planeta, pero una persona que evidentemente sea ávida de conocimiento y estudie esto, puede encuadrarlo, obviamente en el sendero izquierdo, con otro tipo de contexto y simbología, significado y demás, pero puede encuadrarse algo similar en el sendero izquierdo. Entonces es cuestión de sentarse, pensar, razonar, analizar, cosa que en realidad gran cantidad de practicantes de lo que es el ocultismo no hacen. Aprenden un puchito, un 25% de conocimientos, se enfocan en eso y mueren con eso. Y en realidad no, tienen que pulir y perfeccionar ese conocimiento y luego abrirse a nuevos conocimientos, ¿sí? Sean ávidos de conocimiento, por favor, ¿ok? Realmente les agradezco mucho, espero que esta pequeña información de lo que es la simbología ocultista en este caso, independientemente de que estemos hablando de lo que es el cristianismo como tal, pero vamos a lo que es el uso de una determinada parafernalia, que es justamente el uso del cáliz propiamente dicho. ¿Sí? Así que bueno, nada, muchísimas gracias por seguirnos en el canal, por estar, por acompañar, y nada, como siempre digo, si el canal les agrada, si el video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Para quien quiera adquirir un poquito más de conocimiento de algunas cuestiones más puntuales, más importantes, o algunas ceremonias, explicaciones de ceremonias, explicaciones de trabajos. Ustedes saben que este no es un canal de trabajos como tal, y déjenme darme una opinión en cuanto a eso. Si los canales que enseñan trabajos déjenme dudar un poco de todo esto, ¿sí? Porque los trabajos básicamente los arma uno, ¿sí? En base a los elementos que tengamos, las parafernalias que tengamos, si es que utilizamos parafernalia, ¿sí? Y en realidad poca gente te enseña a pensar. Este es básicamente el objetivo del canal, que todo aquel que entra en el ocultismo use su materia gris, piense, analice, ¿sí? Y arme justamente su propia liturgia. Es por eso que yo básicamente no doy, por así decirlo, trabajos como tales. Enseño cuestiones más importantes dentro de lo que es el área de membresía a los suscriptores, que evidentemente pagan una mensualidad, y evidentemente doy reflexiones que son mucho más importantes que el material a nivel general. Pero tienen justamente que abrirse a otras cosas, estudiar, practicar, y el canal se enfoca más a eso, a lo que es el aprendizaje, el estudio, y evidentemente después de todo esto se conlleva
llevar todo esto, valga la redundancia, a lo que es la práctica en sí. Así que básicamente tratamos de ser un poquito, no digo, mucha gente me dice maestro, no me considero un maestro, gracias si así lo consideran, pero trato de relativamente comunicar lo que sé y explicarlo de un modo que todos puedan básicamente comprender. No digo el 100%, pero el 80-90% creería que me entiende bastante bien cuando trato justamente de transmitir algo, ¿ok? Sea una enseñanza o sea una opinión, porque todo vale y todo es importante. Así que gracias a todos por acompañarnos, y bueno, hoy estaré subiendo calculo que un capítulo más de lo que es la creación de la raza humana, y luego ya me voy para mi cámara ritual y estaré haciendo ahí una pequeña reflexión en cuanto a lo que son unas cuestiones, no de un trabajo como tal, sino cuando se trabaja, cuestiones a tener en cuenta. Así que un abrazo grande, muchas gracias para todos y bueno, nos estamos escuchando dentro de poquito. Un abrazo grande y mucha luz.